Buenos días a todos. Hoy os voy a contar una consejica que se llama el león, el asno, el lobo y el zorro. Lobo quiere decir wolf, zeev, y zorro quiere decir shual, fox, que en turco decimos tilki. Un día, en el foresto, el león se decidió, no tiene que hacer aquella de mañana. Ya está como 11 de mañana, ya está un poco hambrientico. Llamó a los animales, al asno, dijo, ven aquí. Lo llamó al lobo, que es wolf, y lo llamó al zorro, que es shual, fox. Los recogió, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Dijo, tengo muy buena idea. Todos nos están oyendo y medio espantándose. Son chicos, él es el león, el rey del foresto, del yard, del forest. Dijo, hoy tengo una idea. Dijo, saliremos juntos, dijo, en medio del foresto. Apañaremos un animalico, lo comemos juntos y hablamos de aquí de allá, mucho tiempo que no hablamos. Muy buena idea, pensé. El asno, sí, seguro, dijo, señor león. El otro dijo, seguro, qué buen placer. De aquí de allá salieron juntos y apañaron un animalico. Lo apañaron muy presto, animal chico. Dijo, esto no comemos mi día, hablamos. Después que lo apañaron, lo metió enfrente del león, dijo al asno, mira, dijo, tengo hoy una idea, ¿por qué no nos partajas, lejalek, to share este animal, dijo, a cada uno damos un pedazo, ¿cuál lo vas a hacer? Dijo, el asno es muy fácil, dijo, un pedazo a ti, un pedazo a mí, un pedazo al lobo y un pedazo al zorro. El león lo miró de este modo, levantó la mano, un chaquetón, una dada le dio, tan fuerte que ya lo despedazó y lo mató. Cayó en bajo hasta murió. Los otros dos animales no quieren mostrar al león que se charpearon, se están muriendo del espanto, están medio riéndose. Dijo el león al lobo, al zeev, al wolf. Le dijo, ven aquí, dijo, tú partájalo. ¿Cómo vas a partajar? Dijo, es muy fácil, dijo. 2 pedazos a ti, uno a mí y uno al zorro. Lo miró el león, le dio una dada y este cayó, murió. Esta vez lo está mirando al zorro, que es el chico. Sabes que el zorro dijo, zorro, dijo, ¿tú cómo partajas a este animal? Dijo, ¿cómo lo vas a partajar lo que comeremos juntos? Dijo, que estos no entendieron nada. Sí, dijo, no, es muy fácil, dijo, un pedazo para ti, el segundo pedazo para ti, el tercer pedazo para ti. Dijo el león, ¿y el cuatren? No, dijo, no estoy chambiarto, comí de mañana, desayuné muy tarde la de mañana, no tengo menester. El león no se creó, lo miró con una admiración, lo está mirando, dijo, querido zorro, dijo, ¿dónde te vino de una idea tan maravillosa, tan meuyuda, dónde tan besates, dijo, ¿quién tan besó, dijo, esto, lo que me dijiste, que me enamoré lo que dijiste? Miró el zorro al asno muerto y al lobo muerto, dijo, me besé de ellos me besé. De esta consejica puedes ya entender lo que quieres. Pensa, bueno, es una conseja corta y muy fonda que te hace pensar que siempre el zorro, que es el fox, el shual, dicen que es muy meuyudo, sabe unas cosas, que es chiquitico, puede aboltar en veces en un dedo al mundo entero. Me plació mucho esta consejica, espero que os placer al vernos en cerca.